Bienvenidos todos al podcast de hoy. Hoy vamos a hablar de economía. Si te interesa en qué puedes invertir, el caso Koldo, las políticas de nuestro gobierno, qué pasa con la vivienda. Si te interesan todos estos temas y mucho más, quédate porque lo resolveremos en apenas 45 minutos, una hora. Uno de los podcasts más interesantes, más esperados. Hemos traído comunistas, hemos traído hippies, hemos traído feministas, pero nunca hasta ahora habíamos traído a un economista. Por favor, preséntate, caballero. Muchas gracias. En mi caso, ciertamente, no estoy vinculado directamente a una ideología, como puede ser el comunismo o liberalismo. Vale. De hecho, he criticado ambas en varios vídeos. Espera, ¿los economistas no sois capitalistas ya de nacimiento? No. Vale. De hecho, al haber economistas comunistas, claro, están en contra del capitalismo, por lo que ya solamente por vale, eso. Vale. En mi caso, si tuviese que definirme, también depende de si es políticas a nivel global o a nivel más nacional. Yo, por ejemplo, a nivel global sí que soy de izquierdas, porque considero que si todos los países aplicasen la misma política económica, una política más enfocada a un impuesto de sociedades para las empresas más progresivo, como ocurre con el IRPF, pues funcionaría mejor. Entonces, a nivel global sí que soy más de izquierdas, pero si fuese presidente, por ejemplo, de España y tuviese que preocuparme exclusivamente de España, yo ahí sí que le daría un enfoque más liberal porque sé que estoy compitiendo contra otros países y por lo tanto busco el beneficio de mi propio país. Pero en términos generales yo, pues, políticamente soy liberal, al defender la democracia y la separación de poderes, socialmente socialdemócrata y económicamente utilitarista. Que para quien no lo sepa, porque el utilitarismo define utilitarismo. Claro, el utilitarismo es búsqueda de la eficiencia económica y del bienestar de la mayoría de la sociedad. Vale. Entonces es un poco amplio. ¿Hay algún país que gobierne de esta manera? Con ideología utilitarista no. Pero es que, claro, el utilitarismo lo puedes enfocar también más como una filosofía. Vale. Entonces es complicado, pero no, yo considero que ahora mismo no. ¿Y a qué se refiere eso? ¿A que hagas, o sea, que el gobierno haga inversiones solo en cosas útiles y no en cosas superfluas? O... Claro, el utilitarismo lo que te dice es, o sea, no dice que exclusivamente tengas que invertir el dinero público en cosas útiles suficientes, sino que primero tienes que preocuparte por las cosas, las primeras necesidades de los ciudadanos, como puede ser sanidad pública, en el caso de que tu país pues, defienda la sanidad pública, la educación, vivienda, alimentación. Y una vez ya has cubierto todo eso, entonces ya puedes preocuparte por otras cosas más secundarias, como puede ser el ocio, cultura. Es decir, primero enfocar el gasto público en lo importante, o lo realmente importante para tener una vida digna, y después, cuando ya has cubierto esas necesidades, pues pasar al otro. Claro, es que diciéndolo así, a mí no te da la impresión de que España, esa pirámide de Maslow económica, la tiene un poco desfigurada. O sea, como que estamos metiendo dinero en muchas cosas que no son relevantes. O sea, yo qué sé, hacer un aeropuerto en un sitio donde no hay nadie. Sí, bueno, por suerte eso ya no pasa, lo de los aeropuertos, pero sí. Pero claro, pero que estamos continuamente con noticias, ¿no? De una estación de AVE en un sitio que no vive gente. Pues hay un derroche económico completo que yo creo que depende de la corrupción del sistema. Y yo creo que la gente lo criticará, el hecho de que me pongas yo que soy un bono cultural a los chavales de 18 años, cuando luego te quejas de que la sanidad está colapsada, ¿no? O de que hagas ciertos gastos. Vale. A Bill le ha molado el tema del bono, ¿eh? Vale, ¿qué opinas del bono cultural? ¿Cómo es? ¿Bono cultural juvenil? ¿El bono joven? No, el bono del metro. Bono joven. Un bono cultural, ¿no? Yo creo que es. Sí, el bono cultural, ¿no? ¿Qué opinas del bono cultural? Para conseguir votos y el apoyo de la gente joven. Pero ya está. O sea, me parece una medida que no tiene ningún sentido. O sea, si me dijeses todavía que está enfocado en que la gente lea más, pero es que tampoco. No, porque la gente luego lo usa para comprar para videojuegos claro, y lo venden luego en Wallapop y bueno, es que... O sea, no tiene ningún sentido. Que luego sí es cierto que a nivel presupuestario, y esto es totalmente cierto, cuando se usa este argumento, es un porcentaje ínfimo. O sea, no lo representa prácticamente nada. Pero va sumando cosas pequeñas, y al final son muchos millones de euros que sí podías gastar en cosas que considero, por más por mi parte, que la sociedad necesita más. ¿Dónde ves que hay un hueco, un agujero que necesite más inversión? En el caso de España, la sanidad, que está colapsada. Y luego, claro, es que luego los problemas que tiene España son más estructurales. Entonces, por un lado tenemos el problema de las pensiones, que eso ya es hacer una reforma directamente, no simplemente meter más dinero. Pero sí es cierto que en el caso de España, pues sanidad por un lado y por otro lado investigación, porque al final la investigación no es un gasto, es una inversión. O sea, tú metes más dinero público en ciertas áreas de I+D y al final eso te retorna a nivel económico. Claro, no te da una rentabilidad a corto plazo, sí, pero a largo sí. ¿Qué pasa? Que los gobiernos son muy cortoplacistas, porque claro, necesito los votos hoy, mañana no.
Entonces, claro, nadie se quiere meter en reformar el sistema de pensiones porque sabe que eso es un pozo de votos. Como alguien intente bajarlo o intente cambiarlo de alguna manera, se queda sin todos los votos de los jubilados y no puede gobernar de ninguna manera. Ya. El sistema de pensiones tiene que estar, pero claro, ¿tú cómo remodelarías el sistema de pensiones para hacerlo más eficiente o para hacerlo viable? El problema es el hacerlo ahora, porque yo escucho a ciertas personas decir hay que hacer un sistema de pensiones de capitalización pura, ¿no? Que sería totalmente privado, en el cual una persona pues invierte en un fondo de inversión, en un plan de pensiones, y cuando se jubile pues recibe su dinero. O directamente se lo das al Estado, pero el propio Estado te lo invierte en un fondo soberano para que tú cuando te jubiles pues tengas ese dinero. Como los países del norte, ¿no? Sí, como Noruega. Noruega. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando tú vives en un sistema de reparto, como tenemos actualmente, en el que los trabajadores de hoy pagan las pensiones de hoy, cuando tú quieres hacer ese cambio de sistema de pensiones, durante un tiempo tienes que mantener dos sistemas. Porque Claro. los jubilados de hoy tienen que seguir cobrando su pensión. Y luego tú a la vez vas a tener que pagarte tu pensión del futuro. Por lo tanto, los trabajadores de hoy tienen que pagar la pensión de los jubilados de hoy y encima pagarse la suya del futuro. Esto viene porque en algún momento metieron mano en la hucha de las pensiones, ¿no? Porque en origen sí que era el trabajador pagaba la pensión, o sea, pagaba lo que le iba a corresponder en futuro a la pensión. Y, o sea, ese pago se quedaba guardado para cuando fuera mayor. No. ¿O siempre se ha gastado? Eso no era así. O sea, la hucha de las pensiones lo que hacía era guardar el superávit que había en las cotizaciones a la Seguridad Social. Vale. Entonces, ahora mismo la Seguridad Social es deficitaria. Es decir, ni cogiendo el 100% de lo que cotizan los trabajadores, conseguimos pagar todas las pensiones. ¿Cómo de deficitaria es? O sea, Ahora mismo poco, porque Vale. ha empezado a ser deficitaria hace 2 años, más o menos. pero va a ir a peor, ¿no? Va a Porque ir a la peor. pirámide de población... Claro, según la generación del baby boom se vaya jubilando, los jubilados van a ser... Claro, si tú ves la pirámide demográfica de España, ahora mismo la gente que tiene entre 40 y 60 años es la mayor, ¿vale? Entonces, cuando toda esa gente se jubile, la gente que venimos por debajo, que somos los que vamos a estar trabajando y pagando esas pensiones, vamos a ser un número menor que los que están jubilados. Vale. Entonces ahí es cuando va a venir realmente el problema gordo, por lo que el problema gordo no es hoy, el problema gordo va a ser dentro de 15 años, 20. O sea, se está empezando a ver el problema. Claro. Y por eso ahora mismo la Seguridad Social es deficitaria, cosa que no ocurría hace años. Y hace años cuando el dinero que sobraba, o sea, si tú cogías el 100% de lo que cotizan los trabajadores, pagabas todas las pensiones y encima te sobraba. Ese dinero que sobraba lo cogían y lo metían en lo que ellos llamaban hucha de las pensiones, para que en un futuro, cuando ocurriese esto, que la Seguridad Social fuese deficitaria, pudieses ir tirando de esa hucha de las pensiones. O sea, era el superávit. Claro, es que lo que piensa la gente de la hucha de las pensiones es lo que te he dicho antes, que directamente lo que ganabas, o sea, lo que aportabas, se guardaba para dártelo cuando era mayor. No. Pero eso es mentira, ¿no? O sea, eso siempre se ha O tirado a la sea, hucha de las pensiones. eso ocurriría en un sistema de capitalización pura, pero en España somos un sistema de reparto, por lo tanto lo que tú cotizas no se guarda para ti, se guardaba para los pensionistas de hoy. Lo que pasa que si sobraba, pues quizás se guardaban en vez de para los pensionistas de hoy, para los pensionistas de dentro de 5 años, pero que tampoco iba a ser para ti. Vale. Es decir, no, iba a ser para los pensionistas de dentro de 5 años. Vale, o sea, se guardaba pero a corto plazo. Claro, a corto plazo. Vale. El problema de esto es que España no estuvo muy avispada ahí y en lugar de una hacha de pensiones en la que simplemente metes dinero, puedes haber hecho como Noruega, pones un fondo soberano y todo ese dinero lo vas invirtiendo, ese dinero que te sobra, para tener unas rentabilidades. ¿Confiarías en un fondo soberano de España? No. Es que, claro, es que ahí está la cosa. Claro, si me dicen... Claro, Espera, ¿quién va a dirigir ese fondo soberano? Claro, si me dicen, te vamos a coger de tu salario y lo vamos a invertir. Sí. Y entonces pienso, igual lo invierto yo mejor. Sí. ¿No? O sea, ¿por qué tú lo vas a invertir mejor? Porque si me dices el de Noruega, sí. Vale, tiene años de experiencia y o sea, está reportando beneficios. Pero yo, un fondo público de España, yo no confiaría demasiado. la A ver, verdad. es cierto que los fondos soberanos tampoco se meten a invertir en renta variable o en acciones. Es decir, todo lo que reinvierten es en renta fija, que es deuda pública al final, y pues no te da mucho, pero te va dando, y el riesgo es muy bajo. Pero ¿qué corrupción tienes que tener el país para que la gente confíe en un sistema así? Porque tienes que Ya, tener claro. una corrupción baja. Es que ya si partes del planteamiento de me van a robar el dinero, entonces... Es que ya España es entonces- como es, entonces como le demos dinero para invertir, ya sé yo en qué lo van a invertir. Pero quiero decir, si quieren robar, al final pueden robarlo, Sí, sí, independientemente de que haya un fondo soberano o no lo haya. Sí, Tampoco claro, lo veo eso- como un eso no le aliciente va a para parar. Eso no le va a para que parar. roben más, claro. ¿Me puedes dar agua? Claro. Gracias, señor. Muchas gracias a Diego hoy en producción. Vale, ese es el problema de las pensiones. ¿A ti se te ocurre alguna manera, o existe alguien, ha dado alguna manera para arreglarlo? Porque parece un problema que nos va a comer y que no hay solución porque no se puede cambiar. A día de hoy, claro, es que soluciones fáciles no hay.
Lo primero, yo, por ejemplo, estoy hablando del sistema de capitalización pura, que es lo opuesto al que tenemos nosotros, pero a mí el que más me gusta es el de capitalización mixta, que se llama. Que es que una parte tú cotizas para los pensionistas de hoy y otra parte cotizas para tu yo del futuro, digamos. ¿Vale? Entonces me parece como el más equilibrado y en mi caso es el que defiendo. ¿Qué pasa? Que lo que te he explicado antes, para hacer ese cambio, durante un tiempo tienes que mantener dos sistemas de pensiones. Y si estuviésemos en la época en la que las cotizaciones era, bueno, la seguridad social tenía superávit, pues es posible hacerlo, porque te sobraba dinero. El problema es ahora, que como ya somos deficitarios, pues no se puede hacer. O sea que tendríamos que llegar primero a un superávit financiero, ¿no? O sea, ¿Un superávit de la seguridad social? sí. Que eso implicaría que España fuera muy bien y tuviera una cantidad de trabajadores muy alta. Implicaría que el sistema de pensiones es sostenible y que va bien. Vale. Claro, yo siempre oigo que esta política de inmigración, de un poco que entre todo el que pueda y que traer trabajadores de fuera, viene un poco para luchar contra esa pirámide de población. No, Bill, no rompas el micro, tío. Viene precisamente para paliar ese problema de la pirámide de población invertida. Es decir, necesitamos más jóvenes trabajadores, entonces los tengo que traer de fuera porque los de aquí... No, Bill, vete por ahí. Ya está. Es que Bill está atacando al micrófono. No, Bill, tío. Mírale, es que Va a saltar, se le está poniendo sí, cara de... Entonces, lo que dicen siempre es que esta política de inmigración realmente viene bien al país porque traemos más trabajadores jóvenes que no tenemos, porque la gente no está teniendo hijos. Entonces, ¿a ti qué te parece eso? ¿Te parece un buen afrontamiento o al menos un afrontamiento medianamente positivo? A ver, tampoco considero que se está haciendo ninguna política de atraer inmigración. Es decir, la inmigración que viene es porque sus países están peor y... Bueno, no, atraer no, pero que no haya un control, como Estados Unidos ahora que se está poniendo... ¿Empujo? Sí, ya directamente empújale, porque es que si no, es que le gustas. Ayer no dio ningún problema y hoy está insoportable. Claro, entonces hay otros países que sí que están controlándolo Sí. y nosotros no estamos haciendo nada por Absolutamente controlarlo. nada, sí. Entonces se supone que esa es la teoría, que no se intenta parar, pero porque viene bien al país económicamente. A ver, aquí ya tienes el factor económico y el factor ideológico. Yo, por ejemplo, esto es totalmente subjetivo, lo dejo claro. Yo soy defensor de fronteras abiertas, es decir, que entre cualquiera. Y en cuanto tú cometas un delito, se te cogen nosotros y se te deporta y se te prohíbe la entrada. Es decir, yo defiendo como dar esa primera oportunidad, y tampoco considero que la necesidad de que existan fronteras como tal, pero si la lías, pues que se te coja y se te eche. Sí, que haya una capacidad de deportación cuando seas un criminal, ¿no? Cuando tengas delitos. Efectivamente. Pero luego está la parte económica. La parte económica es la inmigración ilegal. Puede hacer bien, pero ¿qué pasa? Si no existiese esa inmigración ilegal, que delinque. Pero como existe, pues pesa más la parte mala que la buena. Entonces, al final, una política, por ejemplo, como la de Suiza, en cuanto a inmigración, que para quien no lo sepa, pues Suiza básicamente tiene como un número que fija el año de inmigrantes que pueden entrar y está muy regulado. Es decir, tú entras, puedes estar, creo que son 3 meses sin residencia, como a nivel turístico, y luego ya te echan si no tienes la residencia. Y allí son muy estrictos. Entonces allí o vas a trabajar y una vez ya empiezas a trabajar, pues te dan la residencia, o si no, te cogen y te echan. ¿Te dan residencia o nacionalidad? No, la nacionalidad no te la van a dar nunca en Suiza. Vale. O sea, en Suiza el tema de la nacionalidad sí que está muy restringido. O sea, tú siendo español, vas con tu pareja española a Suiza, tenéis un hijo allí, ese hijo no va a ser suizo, ese hijo va a ser español, aunque haya nacido en Suiza. Vale, o sea, los suizos solo pueden ser de padres suizos. Al menos uno de los dos, sí. Vale, eso es interesante. Eso es impensable para España. Claro, aquí en España no. Aquí en España ya, da igual de dónde sea la procedencia de los padres, si nace un hijo aquí es español. ¿Te parece bien la política suiza en ese sentido? ¿Lo aplicarías aquí en España? El tema de la nacionalidad sí, porque yo la nacionalidad no la percibo, es que lo veo algo innecesario. Quiero decir, aparte de un sentimiento, no sé si decir cultural o de pertenencia, no le veo ningún beneficio a nivel legal, en el sentido de, si tú vas a un país con que te den la residencia, te dejen vivir y te dejen trabajar. Claro, ¿qué más quieres? Yo si me voy a Australia, no, o sea, en ningún momento pienso o quiero que me den la nacionalidad australiana. Simplemente quiero que me dejen vivir y me dejen trabajar y ya está. Entonces no percibo la nacionalidad como algo necesario. Entonces tampoco entiendo la necesidad de los países de estar dando nacionalidades. Yo entiendo que va vinculado al tema de tener sanidad pública, al tema de tener ayudas. Sí, pero una vez vives y trabajas también accedes a eso.
Claro, y el tema del voto, ¿no? O sea, Bueno, vale, eso sí. claro, es que yo creo que aquí es lo crucial, porque ciertos partidos seguramente les interese nacionalizar gente para ciertos votos. Ya nos estamos metiendo en temas que ya YouTube me está mirando, me está poniendo Te va a ojitos, banear, me sí. está diciendo, dilo, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Este vídeo no me lo vais a parar. Ya sabe la gente a lo que me refiero, pero yo creo que hay ya no sé si es conspiranoico, pero a mí me parecería lógico porque yo haría lo mismo. Que si yo sé que cierto tipo de población, si le doy la nacionalidad, me va a votar, pues lo que tengo que facilitar es darle la Pero nacionalidad. lo comprobé porque me salió un vídeo de eso. No sé ya, no sé hasta qué punto se puede hablar para que no te banee YouTube. Intenta hablar de manera que los oyentes te entiendan, pero el bot que nos está mirando no. Vale. A ver cómo lo haces. Vale. Vi un vídeo en YouTube en el cual decía que el color rojo estaba muy a favor de, o sea, estaba nacionalizando a muchas personas Vale. para conseguir más votos, ¿Vale? pero luego miré los datos históricos y realmente tanto color azul como color rojo más o menos venían por el mismo nivel. ¿Sí? O sea que tampoco había como una disparidad que dijeses Vale, vale. ¿A nivel historia o mirando a nivel de los últimos 20 años. Últimos 20 años, Sí. vale. Bueno, es que eso siempre ha pasado, ¿no? Que tanto un lado como otro, dependiendo de lo que le venía bien, lo hace. Como el tema de... ¿cómo se llama esto? Bueno, es que ya me estoy metiendo en otro tema y nada, no lo voy a hablar, YouTube, vale, cállate. No, porque es que no me deja... No, es que... Yo sigo. Pero ya sabéis de lo que iba a hablar, de Puigdemont y eso. Pero bueno, vale. No me quiero meter en eso. Sigamos hablando de otros temas interesantes. Economía. ¿Cómo ves España en temas de emprendimiento? ¿Lo ves un país en el que se pueda criar una empresa? No lo veo un país para emprender y yo quiero emprender, o sea que eso es muy negativo. Sobre todo, más que la queja por mi parte no viene tanto a nivel tributario de impuestos, que también, sino a nivel de burocracia y de facilidades para todo el proceso administrativo. De hecho, cuando la propia Europa, ¿no? La propia Unión Europea dice a España que somos un infierno burocrático, a mí eso ya me parece una señal bastante alarmante como para cambiar la situación. Y para que lo diga Europa, Claro. que Europa en sí misma ya es un Efectivamente. infierno burocrático. Es Claro. decir, si alguien que ya tiene mucha burocracia te dice a ti que tú todavía tienes muchísima más, es como piénsatelo que quizás tendrías que hacer unas reformas en ese sentido. Sí, o sea, ya en la base, ya en cuanto ves a los autónomos, que tienen que pagar su cuota de autónomos, pero es que además tienen que pagar una asesoría para saber lo que tienen que pagar. Claro. O sea, ya que la base de la economía de empresa, que son los autónomos, que digamos que factura €1 ese autónomo, pues ese autónomo igualmente tiene que pagar un asesor pagar, sí, eso es otra porque cosa. no sabe qué coño tiene que pagar. De toda la burocracia que hay que presentar y tal y cual, tiene que pagar un asesor. Entonces, Y también es que por un lado es difícil por toda la burocracia que hay y por otro lado que no se enseña de cómo vamos a tener que no, claro, no se gestionar. enseña. Que igual si se enseñara desde pequeño estaríamos tan acostumbrados a la burocracia que no haría falta asesorías. Pero, hombre, es un problema evidente. Cuotas de autónomos, ¿qué te parecen? En el caso de España, y comparándolo con otros países, un robo, sobre todo por cómo están diseñadas. Es decir, entiendo que los que más ganen paguen una cuota elevada. O sea, esto que han hecho ahora de una cuota progresiva, me parece bien. O sea, le veo sentido. Pero lo que no encuentro sentido es que los autónomos que menos ganan tengan que pagar un 30% de lo que ganan. Es decir, una persona que gana 700, le quitas un 30% de esos 700 por cuota de autónomos. No estás incentivando mucho que la gente emprenda. Claro, es que pagan la cuota, pero también pagan el IRPF. Claro, bueno, en este caso no, porque claro, al ganar 700, no vas a, menos los 300 que te quitan. ¿Que es menos del salario mínimo no pagas IRPF? Claro. Vale. Entonces, en ese Pero sentido, claro, no, es que no me quitas el IRPF y me metes cuota. Claro. Es que no tiene sentido. Que eso es otra. Yo creo que lo hacen, tú ves otros países y la mayoría lo que te cobran de cuota de autónomos es un porcentaje de lo que estás ganando. Yo creo que España te cobra un precio fijo para que tú no percibas que te están quitando un 33% de lo que estás ganando. Claro, no. Dicen, mira, esta es la tasa. Que además me hace gracia porque es una tasa que me pones para yo poder trabajar. O sea, no me da ninguna facilidad, no me ayuda, no. Simplemente me cobras. Realmente la cuota de autónomos tiene sentido a nivel económico, que esto nunca como que no he visto a nadie explicarlo, y es que cuando tú trabajas por cuenta ajena, es decir, para una empresa, esa empresa por ti está pagando una cotización a la Seguridad Social y tú pagas otra, ¿vale? Creo que es que la empresa, no sé si era un 24% y tú pagas un 6%, más o menos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú eres autónomo, no hay nadie que por ti pague una cotización a la Seguridad Social. Entonces, ¿qué pensaron los políticos? Creamos una cuota que sustituya a esa cotización a la Seguridad Social. Y paga lo de la empresa. Y esa es la cuota de autónomos. Vale. Entonces, la cuota de autónomos tiene en sí pues una razón de existir,
que es esa, que como tú no trabajas para una empresa que te esté pagando la cotización a la Seguridad Social, pues se crea un impuesto aparte, en este caso una cuota, para que la pagues. ¿Cuál es la realidad? Que tú estás pagando, pues eso, un tercio de lo que estás ganando en cuota de autónomos, pero los servicios que vas a recibir o que estás recibiendo por ello son inferiores que los que recibe una persona que trabaja por una empresa. Es que, bueno, por lo menos ahora lo cambiaron un poco, pero hasta hace poco era Claro. nulo. O sea, Sí. ni paro, O sea, ni sanidad. tu pensión va a ser más baja cuando te jubiles Mm. que alguien que trabaja por una empresa con más o menos los mismos sueldos, ¿vale? Sí. Y luego eso, sí, también el tema de desempleo, de baja. Sí, mi Más madre ha complicado. sido autónoma toda la vida y ahora se va a jubilar, pero no hay jubilación. Porque Ya. es que, claro, es la jubilación mínima que te dan porque para los autónomos eres, pues, o sea, para el gobierno eres como un esclavo y ya está, que tributaba, pero que nada a cambio. Ahora, por lo menos en los últimos años, sí que ha habido un pequeño cambio y sí que le dan, me parece que paro o baja, algo se da a los Sí, autónomos. sí, eso se da, se da. Pero esto desde hace poco, desde hace unos pocos pero aún años. así la cantidad es menor que la que va a recibir Claro. un trabajador de una empresa. Es por darte algo, por decir, venga, para que te calles. Entonces realmente Que- son los más castigados dentro del mercado laboral. Sí, claro, entonces es un país, desde mi opinión, un país muy diseñado para el sector público, para ser funcionario. Eso tiene todo, digamos, todos los beneficios posibles. Y el sector más privado, más capitalista, hasta a pequeña escala, o sea, tú mismo. Sí, claro, todo esto a montando pequeña tu escala, negocio. porque luego ya te montas una sociedad, una holding y ahí ya pues es Claro, diferente el tema de la ese es fiscalidad. el problema. Ese es el problema cuando salen los políticos diciendo, vamos a subir los impuestos a los grandes. Claro. Y los grandes dicen, no, no, ¿qué dices? Ya. Si me suben los impuestos voy a tributar en otro sitio, o voy a hacer un holding, o voy a mover las empresas de sitio, tal. O sea, me voy a inventar todas las historias que los pequeños no se pueden inventar. Entonces, cuando dicen a Google, por ejemplo, y esto va para ti, bot de mierda, cuando dicen joder, no puedo decir nombres, a Perro, se le ocurre decir, das a Google, Sí. hay que poner impuestos a los grandes. 3%. Pues Google, ¿qué hace? Perfecto, no te preocupes, lo repercuto en el usuario y ya está. No, además- Y a él no le cobras Y nada. además es absurdo porque lo estás haciendo para una empresa que es extranjera. Que es encima decir, está tributando en Dublín. Que es que tú como España estás compitiendo con otros países y tienes que ser consciente de ello, que no puedes poner unas restricciones que otros países como Irlanda en este caso no tiene, porque entonces al final recaudas menos, que es la intención que tú tienes con ello. Claro, porque es que la historia aquí es que Google España factura Google Dublín Sí. y Google Dublín tributa al 1% o al 2%. Entonces, claro, por mucho que les quieras, por mucho que salgas en la tele diciendo que le quieres subir los impuestos a Google, tú sabes que no se los está subiendo. Como mucho lo que vas a hacer es que Google meta una tasa extra para que pague más el usuario. Entonces, esto creo que pasa con todo, que es lo que digo de cara al público para ganar esos votos y que piensen que estoy luchando por ellos, y luego la realidad es completamente distinta. Y al final esas son políticas que sí que se podrían a nivel fiscal, que sí que se podrían cambiar y repercutirían muy positivamente, o por lo menos eso considero yo, a la economía española. Porque es cierto que siempre que escuchas políticos hablando por televisión de vamos a bajar los impuestos, que ya me hace mucha gracia, ¿no? Vamos a bajar los impuestos, pero hay como unos 80 impuestos. A mí o sea, no me sirve de nada que me digas que vas a bajar los impuestos, dime cuál. Y van creando nuevos, Y, claro. y por qué? No, argumentamelo. Entonces siempre que al final un político baja un impuesto es como baja un punto el IRPF, que es que no beneficia en absoluto a nadie, ni a la economía ni a ninguna persona, porque lo que le va a repercutir al final es ínfimo, ese 1%. ¿Pero han bajado el IRPF alguna vez? A nivel autonómico sí. Sí. O sea, por ejemplo, en Madrid se ha bajado ya... ¿Nos lo han bajado? Sí. Joder, qué bien, Ayuso. Santa Ayuso. Pero claro, que luego te pones a echar cuentas y el beneficio que sacas tú como a nivel individual es ínfimo y la economía tampoco saca ningún beneficio por bajar el IRPF en este caso, de España. O sea, yo el IRPF es uno de los impuestos que os dejaría como está. El problema de España no es que tenga un IRPF alto, sino que nuestros salarios son muy bajos. Ahí es donde está el problema real. ¿Subirías el salario mínimo? Hombre, así a bote de pronto no. En el sentido de no lo sé, tendría que contar con todos los datos y ver cómo repercutiría eso. Pero no considero que la solución esté en subir el salario mínimo. De hecho, los últimos datos son que el sueldo más frecuente a día de hoy es el salario mínimo, que son unos 1.200 euros, mientras que hace 4 años el sueldo más frecuente eran 1.500 euros al mes. Entonces, tú me estás subiendo el salario mínimo, pero luego la realidad que se está viendo es que hay más gente cobrando el sueldo mínimo que antes. Y antes la gente cobraba más, 1.500 euros, y ahora hay más gente cobrando 1.200 euros. Entonces, bien que subas el sueldo mínimo y que la gente que en ese momento, hace 4 años, ya estaba cobrando el mínimo, ahora va a cobrar más, pero por otro lado estás teniendo que hacer algo mal si antes había más gente que cobraba 1.500 euros y ahora hay más gente que cobra 1.200. Claro, ¿qué nos dice esa cifra de que el salario medio
Antes era 1.500 y No, el ahora medio no, el más habitual. el más habitual, Claro. que es el salario mediano. La moda sería. La moda. El mediano Vale. creo que está en 1.900 y la media creo que está en 2.300 o 2.200. Vale, pero claro, la media no vale porque coge los... Claro, coge los más altos. Claro. Para nivel estadístico, lo que siempre se suele coger la mediana, Vale. que en este caso serán unos 1.900 al mes. Vale, ¿a qué se debe esta bajada de salario? O sea, ¿qué implicaciones tiene? A nivel adquisitivo, pues una pérdida de poder adquisitivo, sobre todo para esa gente que antes cobraba 1.500. O sea, que no tiene por qué ser que los que cobraban 1.500 ahora cobren 1.200. Puede ser que como el número de gente ocupada ha aumentado, pues esa gente ocupada nueva, la mayoría esté cobrando el salario mínimo. Entonces, claro, metes más gente dentro de la estadística, ¿no? Con un salario, cobrando el salario mínimo, y por tanto ahora el más frecuente ya no es los 1.500, sino que pues es el sueldo mínimo. Vale, o sea, nos dice que antes, en general, los que trabajaban ganaban más Sí. y La ahora, mayoría, sí. y ahora lo que tenemos es que tenemos una base mayor de trabajadores con un salario mínimo. Claro, es que tendría que haber estadística, pero quiero decir, el dato es que ahora hay más gente cobrando el sueldo mínimo que anteriormente, que se cobraba 1.500 euros, ¿vale? Ese es el dato. ¿Cómo se ha llegado a ese dato? Eso es lo que habría que ver. Probablemente sea que como el número de ocupados ha aumentado, pues toda esa gente nueva que ha entrado a trabajar haya entrado con el sueldo mínimo. Vale. Entonces, no es que de repente los que cobran 1.500 hayan bajado, la gente que se ha mantenido igual, pero como ha subido la gente que empieza a trabajar cobrando el salario mínimo, pues esta cantidad ha superado los 1.500. Y por lo tanto, la moda, que serían esos antiguos 1.500, estos actuales 1.200, pues ya pasa a ser los 1.200. O sea, que de por sí no tiene por qué ser malo. Que no lo sé porque tendría que haber estadística. Vale. Pero que quizás eso ha sido por eso. ¿Qué implicaciones tiene a nivel económico el subir el salario mínimo? O el mismo hecho de tener un salario mínimo. Una cosa es a corto plazo, sí que puede dañar algo a la economía, porque cuando tú subes el sueldo mínimo, esto está demostrado, que no voy a decir el desempleo, no voy a decir que el desempleo aumente, que podría ocurrir, sino que el crecimiento puede ser menor de empleados, ¿vale? Porque sí que ha pasado que cuando se subió por primera vez, que se subió de 700 y mucho a 900 o a 1.000, ¿vale? A 1.000 yo creo que unos 1.000 fue. Decían los economistas de, mira, no ha pasado nada, el empleo sigue aumentando, al final ha sido positivo. Claro, no significa que porque tú subas el sueldo mínimo, de repente va a haber desempleo. Lo que significa es que a corto plazo, que quizás si se tenían que contratar a 10 personas, ahora se van a contratar a 9. ¿Vale? Vale. Es decir, O sea, se reduce la creación de empleo, lo que pasa es que no se sabe de manera directa, ¿no? No se puede saber porque tendrías que tener dos mundos paralelos, uno en el que no lo subes y otro en el que lo subes. De esa forma ya podrías comparar lo que pasa en cada uno. O sea, que se hacen estimaciones, pero no se va a saber en realidad. O sea, no se si va a saber subo nunca. 100 euros el salario mínimo, ¿cuántos puestos vamos a perder? Claro, eso no lo puedes saber. Pero esa O relación sea, sí que existe. ¿cuántos puestos vas a perder o cuántos puestos vas a dejar de ganar? Claro, es ¿Vale? que eso es todavía más complicado. Pero no hay estimaciones reales de eso, ¿no? Porque eso tendrías que tener dos mundos paralelos, aplicarlo a la vez y a ver qué pasa en cada uno. Vale. Y Eso a corto plazo. A largo plazo sí es cierto que beneficia al país. a largo plazo. Sí. Por supuesto, siempre estudiando cuánto vas a subir. ¿No? Porque siempre está el típico que dice, pues vamos a 5.000 euros un sueldo mínimo y ya está, y todos. Y listo, y todos ¿No? a cobrar. Claro, no, así no funciona, hay un límite. Vale. Y ese es el que se tiene que estudiar. Entonces, si tú llegas a ese límite en el cual el empresario sigue ganando dinero, aunque sea algo menos, y el trabajador vive mejor, si llegas a ese punto de equilibrio, perfecto, lo has clavado. Claro, es que España tiene tiene esa parte de política de precios que tanto la vivienda como los precios de consumo, como en general todos los precios que manejamos, tenemos precios europeos. Pero luego los salarios, ahora está cambiando un poco, pero no son europeos. O sea, yo viví en Irlanda y en Irlanda cobraba el doble que aquí, a lo mejor. Bueno, sí, porque allí el salario mínimo era 1.400 euros, hace 4 o 5 años. O sea, haciendo cualquier cosa ya cobraba 1.400 euros. Y los precios eran los mismos que aquí. Entonces creo que ese es el problema de España, que los precios están totalmente desorbitados con el salario que tenemos. Entonces, ¿qué haces? Es que o subes el salario mínimo o hay gente que se queda atrás completamente. Pero claro, también deberías hacer políticas económicas para que las empresas funcionen bien y puedan subir salarios. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Claro, esto sobre todo ha ocurrido después del COVID, porque si es cierto que antes del COVID los salarios de España y los precios de España estaban equilibrados, es decir, no estábamos ni mucho menos entre los mejores de Europa a nivel de salarial, pero los precios eran mucho más baratos que los de países europeos. ¿Qué ha pasado? Que desde el COVID la inflación se ha disparado, hemos llegado hasta un 10% interanual y yo me he dado cuenta, sobre todo al viajar, que decidí hacer la comparativa, ¿no?
hice un vídeo en un Lidl de aquí de España, de Madrid, en un Lidl de Londres y en un Lidl de Suiza, de Berna, para comparar los precios. Dije, a ver, voy a comparar el sueldo medio de cada país con los precios del supermercado. Y al final, el Lidl de Londres era simplemente 1,5 más veces más caro que España, sumando todo, ¿no? Carne, cereales, no sé qué. Sí. Había algunos productos que eran iguales, del mismo precio, y otros que sí que se notaba una gran diferencia. Entonces yo calculé más o menos un 1,5% más caro. Vale. Y en el caso de Suiza, el doble. ¿Qué pasa? Que el Suiza cobra 4 veces más que España. Entonces, si tú me cobras por la comida el doble, pero mi sueldo es 4 veces más, salgo ganando, pero de lejos, porque tengo una capacidad de ahorro impresionante. Claro. Y lo mismo con el tema de la vivienda. O sea, pasa exactamente lo mismo. En el caso de Londres se notaba menos, porque en Londres cobran el doble que en España, bueno, que Madrid. Pero si es 1,5 más veces más caro, pues aún así sigo teniendo esa diferencia que me la ahorro. Ujú. Entonces es cierto que la capacidad adquisitiva allí es mucho mayor por eso, porque tiene una capacidad de ahorro mucho mayor que en España. ¿Crees que esto se va a solucionar simplemente con la subida del salario mínimo? No, ni de lejos. Porque al final la capacidad de ahorro no viene porque tu sueldo mínimo sea mayor. Al final tenemos que ser conscientes que mucha de la gente que trabaja no cobra el sueldo mínimo. Cobra 1.500, 2.000, 2.500. Entonces a esa gente que tú subas el sueldo mínimo le da exactamente igual. ¿Pero afecta a la inflación? Porque al final estás haciendo una base de usuarios que tienen más dinero. ¿Eso sube los precios o no afecta? No porque o sea, lo que se puede permitir una persona que cobra el sueldo mínimo, en la inflación no va a afectar porque esa persona el dinero se lo va a gastar en vivienda y en comida, ya está, porque no tiene para más. Vale, o sea, no tiene un efecto en la inflación. Por lo En menos, principio. por lo menos notorio, no. Vale. ¿Y a qué se ha debido esta inflación de los últimos años? Porque nos han explicado las noticias, la guerra de Ucrania, nos han explicado la subida del petróleo, nos han ido lanzando siempre ideas para explicarnos Sí. de tranquilos que no somos nosotros, tranquilos que nosotros lo estamos haciendo bien, pero claro, fíjate cómo está afuera. ¿Tú qué opinas? Es que ha sido un cúmulo de cosas. Es cierto que aquí no se puede echar la culpa al presi, porque no tiene nada que ver con la inflación. A ver, la inflación ha estado en todos los Claro, sitios, ¿no? ni al subirla ni al bajarla. O sea, él no ha metido mano en nada. Entonces, por un lado, el Banco Central Europeo inyectó mucha liquidez al mercado, ¿vale? Lo típico que se dice de imprimir dinero. Esto después del COVID, ¿no? Esto justo después del COVID, sí. Vale. Imprimió mucho dinero para levantar la economía, porque al final, como en la crisis de 2008, ya tuvimos la experiencia de llega una crisis y en lugar de inyectar liquidez al mercado, aplicamos políticas conservadoras y no funcionó, pues ahora han hecho justo lo contrario. En cuanto vieron que había una crisis, en este caso la del COVID, decidieron, vale, vamos a inyectar un montón de liquidez al mercado para salir rápidamente de la crisis. De hecho, si ves los mercados financieros, tienen un pico, que es la caída del COVID así, y luego una subida totalmente vertical. Eso fue por una inyección de liquidez que hizo los bancos centrales, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos. Y ahora estamos pagando esa inyección. Sí, ya menos, porque la inflación ya ha bajado, pero sí durante el año 2021-2022. Vale. Sobre todo... Pero se ha visto, por lo menos así a ojo, ha sido mejor medida que la de 2008, ¿no? Sí, sí. Porque 2008 se bloqueó todo y nos tiramos 10 años bloqueados y ya está. No, en el caso de España fue bestial. Porque Bueno. estuvimos hasta 2015 no se salió. Hasta 2015. Bueno, que mucha gente sigue teniendo la idea de que seguimos un poco Sí, en la sí. crisis, Nada, que yo también lo pienso, pero porque pensamos en salir de la crisis significa época de bonanza. Claro. Y época de bonanza no hemos vivido. Quizás mucha gente lo pensaba en el sentido de no vivo igual de bien que vivía en el 2007. Claro, es que nuestra generación no ha vivido, o sea, hemos vivido la bonanza de pequeños, pero esto que nos cuentan nuestros padres, de que los albañiles iban con Mercedes, Claro. de que todo el mundo tirando dinero y me compro una casa, no, me compro dos mejor, espera, no, ponme tres, al final ponme tres, que gano mucho. Eso todo el mundo, claro, nosotros no hemos vivido eso. Ya, pero a nivel económico sí que se determinó que eso, que España salió en el año 2015. Bien, que me parece mucho tiempo, o sea, son 7 años de... ¿El resto de países tardaron tanto? No tardaron menos. Es que en España se juntó la crisis... En España fue, iba a decir financiera, pero es que en España fue más inmobiliaria. O sea, en Estados Unidos fue financiera y la de Estados Unidos derivó a toda Europa. Y en el caso de España la más gorda fue la inmobiliaria, no fue la financiera. ¿Se nos juntaron las dos? Es que en España eso, la crisis no fue financiera. Lo que pasa que como en Estados Unidos lo fue, pues también nos repercute al final. Porque somos un país muy dependiente. O sea, Claro. Bueno, un país, toda Europa es muy dependiente de Estados Unidos. Claro, por eso digo, ¿nuestra crisis inmobiliaria se sumó a la financiera que venía? La financiera, o sea, primero vino la financiera y eso fue lo que, digamos, despertó nuestra crisis inmobiliaria. Bueno, lo que hizo explotar nuestra burbuja inmobiliaria. Vale, porque la gente dejó la idea de que tenía mucho dinero y se puso, o sea, cortó su consumo y eso hizo el crash en la vivienda. ¿o? No, porque al final cuando los bancos, en el caso de España, daban el 100% de hipoteca, no solo el 100%, te daban más del 100%. Te daban el 100% para tu casa y luego te doy otros 20.000 para reformar la vale. casa, comprarte una televisión, no sé qué. O sea, te daban de más. Te daban de más los bancos en aquella época. Entonces, cuando la economía va bien,
cuando la tasa de desempleo está al 7%, que estaba en esa época en España, y todo el mundo puede trabajar y seguir pagando hipoteca, bien. Ahora, cuando llega una crisis, primero llegó la financiera de Estados Unidos. Claro, si Estados Unidos cae, Europa va detrás. Eso hizo explotar la burbuja inmobiliaria que había en España. Entonces, un montón de despidos, sobre todo de albañiles, obreros, todo el tema de la construcción. ¿Qué pasa? Que toda esa gente que estaba pagando una hipoteca ya no puede pagarla. Entonces hace bola de nieve. Claro. Porque ya se te junta la crisis de todos los desempleados nuevos que hay, que ya no están recibiendo un salario, y todos los impagos que se producen a los bancos porque ya esa gente no puede pagar las hipotecas. Y de ahí viene luego el tema de los rescates a los bancos y todo esto. Sí. Esos rescates que siempre... Bueno, a las cajas, en el caso de España fue las cajas. Pero... Esos rescates que se hicieron, que he visto muchos vídeos debatiendo sobre eso, ¿se ha devuelto el rescate al gobierno o ha sido a fondo perdido y ya está? Ha sido a fondo perdido, o sea, no ha habido nada oficial de vamos a devolver este dinero. Sí es cierto que con el último impuesto a la banca que ha puesto el gobierno, pues se ha ido recuperando algo, no la totalidad, pero eso, oficialmente no se ha recuperado porque además ese impuesto no lo... O sea, ellos, por ejemplo, el gobierno no lo ha argumentado como voy a poner este impuesto a la banca para recuperar el rescate. Vale, o sea, no era por eso, era Simplemente lo puso quieren porque cobrarlos. ganan mucho y les voy a poner este impuesto. Ya está, ¿sabes? Vale, muy bonito, muy bien. El argumento fue ese. Que si no hubieses argumentado, de hecho, como... Es quieres que recuperar habríamos el estado de rescate, acuerdo, habríamos dicho sí. sí, que se jodan, que lo paguen. Efectivamente. Hasta que lo paguen tenéis este impuesto y ya está, sí, habría estado bien. Y de hecho, cuando lo discuto, digo, yo estoy totalmente a favor del impuesto de la banca hasta que Hasta que paguen lo que les dimos. se pague lo que le dimos o incluso se pague lo que dimos más Interés. los intereses teniendo en cuenta la inflación que ha habido. Claro, ellos nos cobran interés, Claro. ellos no nos dejan el dinero gratis, entonces que lo paguen, claro. Tema vivienda, lo hemos pasado un poco por encima. Yo veo dos perspectivas aquí que te he comentado fuera de cámara. Hay una perspectiva de vamos a intentar controlar el precio del alquiler o el precio de la vivienda, etcétera, para un poco que la gente, o sea, que deje de subir y que se mantenga en un precio asequible, que no lo es, pero bueno, un poco controlar esa subida. Y luego tenemos la otra vertiente que es vamos a intentar fomentar la oferta y cuando hagamos una oferta masiva bajará el precio. Sí. Yo veo esas dos vertientes. No sé si tú ves alguna otra, pero cuéntame, ¿cómo ves el mundo vivienda ahora? Bueno, en general, claro, el problema de la vivienda reside en las grandes ciudades, tipo Madrid, Barcelona, incluso ya Bilbao, San Sebastián. Quiero decir, que si te vas a ciudades más pequeñas, como puede ser Soria, Zamora, pues ahí no hay problema de vivienda. Sí. Entonces, la cosa es que hay varias medidas que se pueden ir aplicando para solucionar el problema y que a nivel ideológico puedes defender unas u otras, pero si realmente lo que te preocupa es solucionar el problema y pensar simplemente los ciudadanos, pues lo suyo es vislumbrar todas las opciones que tienes y ya ir eligiendo. Por ejemplo, una dicen, vamos a expropiar las casas a los fondos buitre. Claro, estas viviendas representan a lo sumo un 15% del mercado total, a lo sumo. Vale. Y contando con toda España, no Claro, contando las contando grandes con toda ciudades, España, que es donde efectivamente. está el problema. Vale. Entonces, realmente en España la vivienda la tienen los pequeños propietarios. Bueno, o no pequeños, pero personas individuales, no fondos buitre. Luego, por otro lado, te dicen limitar el precio del alquiler. Limitar el precio del alquiler puede ser una solución siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, que en España no se cumplen. Que es que defiendas la propiedad privada, pero cuando digo que la defiendas es al 100%. Que si te entra alguien en tu casa, al día siguiente esa persona esté fuera. Para que tengan una seguridad. Para que tengan una seguridad. Vale. Los que tienen que alquilar, ¿no? Sí. Y luego que los arrendadores continúen recibiendo un beneficio por alquilar el piso. Porque evidentemente, si me limitas el precio a 600 y yo pago de comunidad 200, luego el impuesto me quitas no sé cuánto, pues no lo alquilo porque no me interesa, no saco beneficio al final. Y esa casa va a estar parada. Entonces, ¿Parada o se pone en venta? o se pone en venta, claro. Que a lo mejor es lo que buscan, ¿no? Que al no tener rentabilidad lo tienes que vender. Con la última política parece que sí, que eso es lo que buscan. O sea, con la última ley que han estado hablando. O sea, influir en la oferta de vivienda retirando casas de Todavía no lo han aprobado, alquiler. todavía no lo han aprobado y la tienen que redactar bien. Pero yo cuando lo leí dije, me chirriaba mucho. Porque había una medida que era que el Estado siempre va a tener la prioridad a la hora de comprar una casa. Vale. Dije, esto me chirría mucho, porque te tienes que explicarlo, porque puede ser que independientemente del precio, tú tengas prioridad a la hora de comprar una casa. Vale. Depende de cómo la redactes, ¿no? Pero eso es De ahí un poco entramos extraño, en- ¿no? Pero ¿y qué quiere el gobierno? ¿Comprar casas para ponerlas No, para en venta no, para tener supuestamente una empresa pública de vivienda y ponerlas en el alquiler público. en alquiler o en venta? Porque ya estoy viendo la jugada de decir, Se supone que en compro alquiler. todo con carácter prioritario y luego pongo el precio que quiero. Se supone que en alquiler. Luego ya lo que hagan no lo sé. Empieza a sonar raro, ¿eh? Porque producir más vivienda no es viable. Es viable, lo que pasa es que el suelo es limitado.
Claro, Al sobre todo final, en grandes ciudades. el territorio de Madrid, que es donde Madrid y Barcelona, que es donde el problema es mayor, pues es lo que es. Ujú. Entonces, yo esto sí que lo debatí hace años en la carrera de ciencia política y decían al final o reformas Madrid y lo tiras para arriba, al cielo, Claro. a base de rascacielos, o si no es que no hay suelo ya para construir. ¿Y cómo es que Madrid no tiene rascacielos? O sea, tiene las 4 Claro, torres, ¿no? bueno, ahora a las 5, pero... Pero ¿es por algún tema de suelo que no podamos construir más alto? No, o sea, simplemente que Madrid se construyó, o sea, muchas de las viviendas creo que eran de la época franquista, ¿no? Ujú. Y el estilo era ese. Vamos, no sé si habrá otra cosa que... Puede ser que por- sean a lo mejor viviendas protegidas porque, por ejemplo, las fachadas de lavapiés Sí. no puedes tocar nada de ningún edificio. Entonces, claro, si eso se delimitara, a lo mejor podemos empezar a construir hacia arriba. Claro, pero eso solo lo vas a encontrar realmente dentro de la M30. Fuera de la M30 tú puedes construir lo que quieras. O sea, fuera de la M30 sí que podrías tirar independientemente Claro, de pero el dónde sea la mayor casa. problema está dentro de la M30, que es donde no para de subir el precio, ¿no? No, no, o sea, estás viendo en todo Madrid ciudad, claro. ¿Y no crees que desaturar ese mercado diciendo, venga, tirad edificios y a construir para arriba, aumentaría la oferta y podríamos... Sí. Se supone, Sí, ¿eh? sí, bajaría el precio de los alquileres, claro. Porque luego está el tema de, claro, la compra extranjera de vivienda. Sí, que eso Porque ya lo están limitando. Claro, es que con lo que decían de si compras una vivienda de valor de 500.000 euros, me parece, te daban nacionalidad. Eso no, eso era para la visa oro, que llaman la visa Gold. Sí, Y sí. eso te daba nacionalidad, ¿no? Si comprabas una casa o cómo No, era. no, no, la nacionalidad no te daba. O sea, lo que pasa es que te permitían pues, entrar al país, ya ser residente. O sea, básicamente te saltabas toda la burocracia porque tenías dinero Vale. y punto, y ya está. Y entrabas. Y te quedabas de como jajas. residente. Claro. Vale. O sea, era a golpe de dinero y ya está. Claro. Y eso se ha limitado ya. Se ha limitado, cosa que no entiendo, sinceramente. O sea, yo sé que es injusto a nivel ético, Pero claro, haces una inyección pero de a dinero con nivel eso. económico es algo que a un país le beneficia. Hombre, atraes inversión. Y por ejemplo, Portugal ha sabido usar esa baza muy bien y ha traído en los últimos años cuando gobernó Costa. Pues, Pero también lo ha parado, ¿no? pues no lo sé, la verdad, si lo han parado o no. En Yo Portugal. creo que sí, yo creo que Martín, nuestro querido Martín, creo que me comentó que ya lo estaban parando. No. Sí, sí, sí. O sea, debe tener algún perjuicio eso, que debe ser que empieza a subir todo el precio de la vivienda y se vuelve incontrolable. O sea, que lo puedes hacer a lo mejor en un corto plazo para inyectar dinero, pero lo tienes que cortar. Porque al final, ¿qué pasa? Que todos los que son residentes de la zona o de alquiler se tienen que ir fuera, porque toda la inversión extranjera se está quedando con todo el centro. Ya. Y bueno, del centro para afuera también, porque lo que dices es que crece en todos los sitios. Vale, entonces tú, ¿qué solución darías al problema de la vivienda? Si tuviese que decir todas las medidas que yo haría, primero, expropiaría las viviendas a los fondos buitre. O sea, me dan exactamente igual. ¿Vale? Lo segundo, modificaría la ley para defender al 100% la propiedad privada. Ujú. Me da igual que seas... ¿Qué nombre le ha dado? Persona vulnerable. Persona vulnerable. Me da igual que seas persona vulnerable, que para el gobierno persona vulnerable es un autónomo que cobra 1.600 euros al mes. No entiendo, yo ahí no veo la vulnerabilidad, pero bueno. Eso lo quitaría, y independientemente de que si te ocupan la casa, pues le coges, le echas y ya está, tienes tu casa. Es decir, asegurar al propietario Sí. que siempre va a ser su casa y que la va a tener disponible para lo que quiera. Luego, en las zonas tensionadas, bueno, luego primero intentaría aumentar la oferta a través de vivienda pública, de alquiler. Ujú. Y una vez hecho esas medidas, si veo que está solucionado ya, lo dejo ahí. Si veo que todavía no, entonces ya sí que me metería a limitar los precios del alquiler. O sea, limitar los precios del alquiler lo dejaría como mi última baza, mi última carta. Pero primero haría todo lo anterior. Vale. Hay una medida proteccionista que me acabo de acordar de Japón, que me parece que la vivienda, o por lo menos en las grandes ciudades de Japón, la vivienda, la oferta inmobiliaria está limitada para extranjeros. O sea, que me parece que el 80% de la oferta está para japoneses. Sí. Y si tú eres de fuera, solo tienes acceso al 20% de las viviendas posibles. Y de ese modo controlan que no venga un ruso con X millones y diga, pum, piso en Tokio. Ah, bueno, claro, y luego otra medida que se me ha olvidado, que también la metería entre las primeras. O sea, todas las medidas que yo digo, siempre antes de limitar el precio del alquiler. Que sería bajar impuestos al alquiler tradicional y subirlos al alquiler turístico. Claro, es que eso no se les ha ocurrido. Han dicho, vamos a controlarlo, pero los impuestos los dejamos Claro, como están. sí. Que... Ahora sí que están hablando para subir el alquiler turístico, pero de bajar el alquiler tradicional no han dicho nada todavía. Claro, es que, claro, es que es complicado. Es que hay como... Es como está todo unido por hilos, ¿no? Entonces tiras de un lado y se te cae el otro, tiras de otro y se... Claro, entonces quito esto... Claro, alquiler turístico. Claro, Madrid, Barcelona, ciudades turísticas. Necesitamos
tener a la gente en sitios. O sea, al turista tiene que tener alojamientos. Sí, pero quiero decir, No pueden- hace 20 años no había alquiler turístico. Hace 20 años existía una cosa que siguen existiendo que se llaman hoteles. Hoteles y ya que está. la gente y no va, pasa, se hospeda y no pasa nada. Sí, y sí. no pasa nada, y está bien. Pero, claro, ¿cuál es el problema de los pisos turísticos? Que le quitamos posibilidad a la gente que vive ahí a tener una casa, ¿no? A tener una residencia. O sea, se reduce la oferta de vivienda realmente. Con el alquiler turístico sí. Yo no sé si lo quitaría, ¿eh? O sea, Pero claro, es muy fácil no, de hecho, decirlo. yo no estoy diciendo de quitarlo. Estoy diciendo de subir los impuestos al alquiler turístico y bajárselos al tradicional. Es decir, en ningún momento prohibiría el alquiler turístico. Pero si ya me está fastidiando, ya está fastidiando a mi población el alquiler turístico, pues por lo menos sacar un beneficio mayor de ello. También puedes bajarle los impuestos a los hoteles y que bajen los Que precios bajan los precios también. y empiezas a quitarte alquiler turístico, porque eso es cuestión de rentabilidad. Si salen es porque son rentables. Sí. Si dejan de ser rentables, lo vas a parar y no hace falta regularlos porque ya está Justamente cayendo su justamente por demanda. eso digo lo de bajar al alquiler tradicional y subir al turístico, porque de esta forma, si el tradicional pasa a ser más rentable que el turístico, la gente va a empezar a hacer alquiler tradicional. Pero para que la gente empiece a hacer el alquiler tradicional, primero tienes que asegurarte de que la ley se cumpla y de que la propiedad privada se defienda. Hombre, es que eso es Porque si no- eso es un básico, porque claro, tenemos la parte de los propietarios que, claro, tú vas a alquilar una casa y te piden, ¿cuántos meses de fianza te piden, Diego? Depende, a mí en esta última me pidieron un mes, pero he llegado a ver en mi lista 2, incluso 3. Nos comenta Diego que le han pedido 2, 3 meses de fianza. Yo he escuchado a gente de 4 y 5 meses y ya si eres... Metes mes de agencia, mes de Sí, no sé qué. metes te mes de metes a agencia. meter meses y estás pagando de repente 4.000 pavos Sí. de una tacada por un piso de 700, 800 pavos. Claro. Al y- otro día vi las noticias que hasta 6 meses, incluyendo todos los gastos que tienes que poner de adelanto. Entonces, claro, ¿de qué viene eso? Pues viene de que el propietario se tiene que asegurar muy mucho de quién es la persona que entra y tiene que tener ahí un dinero guardado. Es que además, Porque si se queda ahí y no me paga el alquiler, yo tengo que tener un dinero para claro, hacer... es que encima vas a tener que pagarle también todos los suministros. Claro. Y además que actualmente ese problema solamente existe con el alquiler tradicional, porque el alquiler habitacional y turístico no tiene ese problema. Entonces es otro aliciente para que la gente esté alquilando más a nivel turístico que a nivel tradicional. Hombre, claro. Y bueno, por la misma razón por la que se alquila a lo mejor más a estudiantes, porque sabes que se van en verano y luego puedes cambiar de inquilino o lo que sea, que alquilar a una familia. No, simplemente por habitaciones, porque si tú alquilas por habitaciones, tú estás alquilando la habitación, pero tú a tu casa puedes seguir entrando, al salón, a la cocina, Claro, entonces no pueden ocupártela. Bueno, pueden ocupártela, pero puedes echarles. claro. Luego está una parte también de la nacionalidad, porque a Germán, por ejemplo, que es de Puerto Rico, pues él por su acento Sí. no podía alquilar casa, porque es que literalmente le decían, no, me acaban de llamar, Ya. que ya la tengo, no tal. Claro, ¿qué pasa? Pues que debo entender que los propietarios tienen ciertos perfiles. Claro, al final, si tú estás con el miedo de que te van a ocupar, de que te van a robar, de que tal, se van haciendo unos perfiles del inquilino idóneo y dicen, venga, rubia, ojos azules, estudiante y Contrato millonaria, indefinido, y que me pague un año de fianza primero. Entonces, claro, todo lo que se acerque a ese inquilino ideal es lo que cogen. Y todo lo que se aleje, no. Entonces, si te detectan acento sudamericano, hacen, oh, no. Sí. ¿Qué pasa? Que es que hay demasiada gente buscando alquiler, entonces pueden permitirse elegir todo lo que quieran. Por eso la base es, hay que generar más oferta. O sea, hace falta más vivienda y hace falta muchas medidas. Yo no sé si las medidas que se están aplicando ahora van a ser positivas. Van a tener cambios, pero Positivas no, yo no están lo veo siendo, claro, ¿eh? por los resultados que han salido. Por Sobre ejemplo, todo porque lo primero que tendrías que hacer es lo que tú dices, lo de la ocupación. Eso Sí. es lo primero que hay que parar. Que dicen, solo afecta a un 0,0... es que ya no es a cuánta gente afecta, porque la gente no lo mira por ahí, sino por el miedo y el riesgo. Es decir, la gente no deja de alquilar el piso por que tenga un 0,001 de probabilidad de que me lo ocupen. No, es por el miedo. Es por el miedo que tienen de psicológico. que pueda ocurrir. Claro. Quiere decir, la gente juega a la lotería y la probabilidad es una entre 100.000. Sí, Pues lo mismo. pero que además se usan estadísticas como se quiere, porque ahí te lo usan para hacer el número pequeño y dicen 0,05, ¿vale? Pero eso no lo haces con las mujeres asesinadas, ¿verdad? Porque, y suena duro este argumento, ¿eh? Pero claro, esta métrica la sacan de casas ocupadas entre todas las casas de todas España. las casas Claro, que eso es existen, justo, ¿vale? Si haces esa métrica de mujeres asesinadas entre todas las mujeres que existen, te sale como 0,000. Sí, que es absurdo. Entonces va a salir el presidente del gobierno diciendo, no es un problema, solo afecta al 0,000. No, a que no vas a salir por la tele diciendo que no es un problema. Pues esto igual. Entonces, que cojas métricas y saques un porcentaje bajo no quiere decir que no sea un problema. Si la gente piensa que es un problema, lo es. Entonces, atájalo. Y luego otra cosa que al final la gente que te lo vende como que es un derecho constitucional el tema de la vivienda,
La cosa es que esos derechos es el propio Estado quien tiene que defenderlos, no el ciudadano. Entonces, si realmente... Porque ya aquí yo es tema jurídico, yo aquí ya no entiendo y no me meto, de si realmente es un derecho o no es un derecho, pero supongamos que sí que lo es. Pues es el propio Estado quien tiene que otorgar esa vivienda al ciudadano, no el ciudadano el que tiene que otorgársela a otro ciudadano. Claro, claro, yo no tengo por qué darle el derecho a la vivienda a otra persona. Claro. Es el gobierno el que tiene que encargarse de defenderlo y de, Sí. y de otorgarlo. Son temas complicados. Cuanto más avanzas en estos temas, más te das cuenta que dices, "Puf, la que hay liada", y tampoco lo veo muy claro cómo se puede resolver. Solo sé que no se está haciendo muy bien, pero tampoco tengo yo las ideas muy claras de cómo O sea, sería perfecto. yo realmente lo veo sencillo. Es decir, si tú dejas de ser populista o de defender simplemente una ideología y te centras en eso, todo el abanico que hay de medidas. Vamos a ver cuáles funcionarían mejor y cuáles no. Y voy aplicando una por una. Y ya está. Pero tienes que dejar de pensar en los votos. Claro, es que no se quieren meter en eso. Claro. Una vez más, aquí lo que se mueve son los votos. Y bueno, estamos llegando al final del programa y quería reservar esta parte para que nos recomendaras inversión, porque tú tienes muchos vídeos hablando de inversión. ¿Qué empresas o qué sectores ves totalmente, bueno, o ves recomendables para el 2025 para invertir? Sí. Si fuesen empresas, no se le recomendaría nunca a nadie que no haya invertido. O sea, porque no tiene sentido que yo te diga, mete tu dinero en esta empresa si tú no has invertido en tu vida y no sabes invertir. Porque en cuanto vaya un poquito mal, te va a entrar el miedo, te vas a asustar, vas a vender y vas a perder dinero. Y eso por un lado, y por otro lado, porque si no has invertido nunca, probablemente no sepas analizar una empresa, no sepas analizar un gráfico a nivel técnico, no sepas analizar la economía y tampoco quieras tú estar preocupado de cómo va evolucionando la acción, es decir, estar pendiente de ello. Entonces, si no has invertido nunca, es absurdo que yo te recomiende una acción porque no vas a invertir en ello, no tiene sentido. Para la gente que no ha invertido nunca, tenemos la inversión pasiva, en este caso, que hay varios tipos. Puede ser un fondo de inversión, como los que te ofrecen los bancos, puede ser incluso un plan de pensiones, puede ser un ETF, que es un fondo cotizado, un fondo indexado. Es decir, hay varias variantes y dependiendo de tu perfil y lo que busques, pues puedes tirar por un lado o por otro. Yo sé que está buena explicación en general de lo que es cada cosa. Vale, perfecto. Intentaré ir rápido. Fondo de inversión, un conjunto de acciones que se meten en una bolsa y esa bolsa la llaman fondo de inversión. Esto lo puedes comprar en cualquier banco. Problema, las comisiones. Como lo adquieres a través de un banco, pues tienen unas comisiones elevadas en comparación a otros productos como son el ETF o el fondo indexado. Y una rentabilidad baja también, ¿no? En general sí, porque al final los bancos te hacen fondos de inversión de cualquier cosa y no se fijan. Es decir, hay alguna joyita, pero tienes que buscarla y tienes que saber cuál es. Vale. Y si te dejas asesorar por tu banco, te va a engañar, sinceramente. ¿Sí? Vale. Porque yo he trabajado en un banco y al final lo que se busca es la comisión. Y un banco puede tener 100 fondos de inversión, pero de esos 100 hay 5 que a la oficina o a la sucursal le da más puntos. Le da más rentabilidad al propio banco. Al propio banco, sí. Vale. Entonces te va a intentar vender esos 5. Entonces ya no busca tu interés personal, sino que busca el suyo, independientemente de que el fondo vaya bien o vaya mal. Por tanto, yo siempre es como una opción que descarto, a no ser que realmente sepas mirar un fondo de inversión, porque de un fondo de inversión de un banco puedes mirar por qué está compuesto. Y si sabes más o menos de inversión y de acciones, pues dices, vale, está compuesto por esto, me gustan las acciones que componen este fondo de inversión, invierto. Aunque me cobren un poco más de comisiones. Yo, por ejemplo, a mi madre le tengo metido el dinero en un fondo de inversión porque para ella es mucho más cómodo tenerlo en el banco que dármelo a mí, meterlo en un broker y que yo se lo esté moviendo, ¿vale? Además, Claro. como que le transmite más seguridad. Sí. Luego tienes los planes de pensiones, que es exactamente lo mismo que un fondo de inversión, lo haces a través de un banco. La única diferencia es que el fondo de inversión cuando lo vendas tributa menos, por norma general, ahora mismo entre un 19 y un 29%, Vale. dependiendo de lo que hayas ganado. El plan de pensiones tributa en base al IRPF, por lo tanto tendrías que sumar tu sueldo a todo lo que vayas a recibir del plan de pensiones. Hostia. Si lo recibes de golpe, sí o sí vas a pagar probablemente un 47%. Claro, vale. Si lo recibes, que puedes elegir recibirlo mes a mes, como si fuese, en este caso, una pensión extra, porque el plan de pensiones, recordemos que lo vas a recibir cuando te jubiles. Antes no puedes. Vale. A no ser que haya un contratiempo, tipo enfermedad o algo muy específico. Vale. Pero si no, solamente te lo va a dar el banco cuando te jubiles. Entonces, tendrías que sumar tu pensión pública a la pensión privada del plan de pensiones y en función de lo que ganes con esa suma, pues pagarás un IRPF u otro. Vale. Entonces, en general, el impuesto... Pero nunca cogerlo de golpe. Nunca cogerlo de golpe, porque si lo coges de golpe vas a pagar un 47 casi seguro. Tengo una pregunta con esto. Sí. Espera, que te pongo un micro. No, le hablo aquí a la cámara. No, sí. Ah, vale. Es verdad que si tienes tú tu plan de pensiones, a la hora de hacer la declaración de la renta, te beneficia. Sí. Te desgrabas. Puedes Te desgrabarte desgrabas, hasta ¿no? 1.500 euros. Ah, joder. O sea, tú en un plan de pensiones como mucho puedes meter 1.500 euros al año
Entonces puedes desgravarte el 30% de eso, ¿vale? Que es lo máximo en el IRPF. Entonces, eso durante tu etapa trabajadora. Claro. Que esa es una de las ventajas del plan de pensiones, que puedes desgravarte eso. El inconveniente, el tema de los impuestos. Que cuando lo vayas a cobrar, pues te va a tocar pagar más que si tuvieses un fondo de inversión. Vale, o sea, te reducen de cuando lo pagas, Sí, pero cuando te lo van a dar, pagar más. te lo pagan. Joder, vale. ¿No? Como que está así más equilibrado. Vale. Pero sí es cierto que si lo que quieres es cobrar mes a mes un poco de dinero, cuando te vuelves a jubilar, y así aumentar la pensión pública que vayas a tener, pues es mejor opción el plan de pensiones privado, porque en vez de 1.500 de pensión, pues imagínate que tienes 2.500. ¿No? Vale. 1.500 de la pública más 1.000 que vayas a cobrar del plan de pensiones privado. Claro, esto también depende de cuándo empieces el plan de pensiones privado. No es lo Claro, mismo- porque se va haciendo una hucha, ¿no? Depende de Efectivamente. cuánto guardes ahí. No es lo mismo empezar con 25 años que empezar con 50. Cuando si empiezas con 50 te quedarán unos 20 años para jubilarte. Si empiezas con 25, pues 50 ponte. ¿Recomiendas plan de pensiones privados desde los 25? Sí. O sea, yo tengo todo. Tengo todo, yo me he metido en todo. Menos fondo de inversión, porque en mi caso no tiene sentido, Vale. por el tema de comisiones, pero yo plan de pensiones privados sí que tengo. Porque también quiero en un futuro, imagínate que la vida me va fatal, por lo menos tener eso y saber que cuando me jubile, pues Sí, que por muy mal que Pues- vaya, por lo menos tengo eso guardado. efectivamente. Sí. Luego ya pasaríamos a los ETFs, que se han hecho muy populares en los últimos años, que es un fondo cotizado, se llama, y lo que hace es imitar un índice. Cuando hablamos de índices, tenemos, por ejemplo, el S&P 500, que es un índice que engloba a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el IBEX 35 en el caso de España es un índice bursátil, el Eurostoxx en el caso de Europa es otro índice bursátil. Entonces, estos ETFs lo que hacen es imitar cosas. Normalmente Vale. índices o incluso materias primas, como el oro, la plata, ¿vale? El petróleo. Entonces tú puedes invertir en ellos y la ventaja es que tienen unas comisiones súper bajas, de en torno al 0,1%, 0,5%, eso ya es muy alto. Sí, el SP500 es de lo que más usa la gente, ¿no? Claro, de hecho mucha gente medio vendehumos, que llamo yo, que siempre asesora, invierte en el SP500, ¿no? Que es como, siempre tiene la muletilla de SP500 o MSCI World. Joder, el abanico es mucho más grande y no tienes por qué enfocarse exclusivamente en eso. Que sí, que en los últimos 10 años el SP500 ha funcionado genial, pero del año 2000 al año 2008 el SP500 consiguió un 0% de rentabilidad, que de eso nadie te habla. Es decir, del 2010 al 2025 ha ido genial, pero del 2000 al 2008, cero, totalmente Claro, plano. que te puede pasar que se tire ahí 10 años parado y Claro, no genera nada. eso no se suele contar. Entonces, hay muchas más inversiones y lo suyo al final es, si lo haces con vista a largo plazo, hacer una cartera más diversificada. Yo, por ejemplo, de ETFs tengo varias carteras que me he creado yo con varios ETFs. Por ejemplo, mi plan de jubilación. Yo en mi plan de jubilación tengo oro, tengo el SP500, tengo el SP500 Equal Weight o equiponderado, en el que todas las empresas de Estados Unidos valen exactamente el mismo porcentaje, ¿vale? Porque en el SP500 normal, digamos que las 10 empresas más grandes representan un 30% del índice. Entonces, si de 500 empresas, 10 representan el 30%, está muy desequilibrada la cosa. En cambio, en el equiponderado no. En el equiponderado todas representan exactamente lo mismo. Vale. Luego también tengo China, India, Indonesia, plata, energía renovable. O sea, estás metido en todo. Estoy muy diversificado porque, claro, porque es una Pero no cartera... es recomendable. O sea, eso es para un perfil avanzado de inversor. Efectivamente. Porque si no te vuelves loco y, Sí, la, sí. y la cagas. O sea, a no ser yo, por ejemplo, tengo amigos que sí que me han pedido asesoramiento y yo les he creado la cartera. Les he hecho como un cuestionario para saber su perfil un poco, qué busca, no sé qué. Y en base a eso, pues ya he decidido, vale, pues un 30% a esto, un 20% a esto, un 10% a esto. Es que yo la cartera. Pero evidentemente, si no sabes, no te vas a poner tú. O sea, yo si no sabes, siempre recomiendo, métele un 25% al MSCI World, un 25% a oro, 25% Nasdaq 100 y 25 MSCI ACWI, que es MSCI World más mercado emergente. No te compliques, ya está. ¿En cripto te metes o no? Cripto tengo poco, porque no las entiendo. O sea, lo que entiendo es que es un activo especulativo. Seguro que mucha gente no está de acuerdo, dice la tecnología, no sé qué. Depende de qué cripto. Bitcoin, por ejemplo, es un activo especulativo, igual que el oro, ¿eh? Que una cosa no quita la otra. Porque el oro al final, porque está respaldado. Por absolutamente, a nivel económico, por absolutamente nada. Simplemente que históricamente el ser humano le ha dado un valor y el único respaldo que tenemos es eso, que históricamente ha sido un valor refugio el oro. Pues con el Bitcoin pasa exactamente lo mismo. No está respaldado por nada a nivel económico, como sí ocurre con una acción, porque la acción de una empresa al final está respaldada por esa empresa, la cual está respaldada por su contabilidad, con sus beneficios, el dinero que genera y todo eso. O sea, te da más confianza invertir en empresa que en cosas más etéreas, más cripto, sí. simbólicas. Por ejemplo, en el oro, o sea, el oro, como ya he dicho, sí que lo tengo en mi plan de pensiones y es lo que más representa, porque al final es un activo refugio que históricamente ha funcionado. Y por tanto no hay nada que me diga que en el futuro no vaya a continuar como un activo refugio. Que ese es el poder del oro, ¿no? Claro. El que todo el mundo piense que es seguro. Que es un activo refugio y además que te defiende frente a la inflación. Porque al final si tú ves el precio del oro, no solamente es que haya mantenido
el poder adquisitivo, sino que encima te lo hubiese aumentado respecto a la inflación. Ujú. Vale, vale. Y en cuanto a empresas, 2025, porque yo veo así, no como recomendación, pero ¿cómo ves tú que va a estar el mercado? Porque yo veo mucho IA, veo mucho Sí. empresas de drones para temas militares, etcétera. ¿Tú por dónde ves que va a tirar? Lo que vemos es que Estados Unidos, sobre todo el S&P 500 y las empresas que lo engloban, están muy sobrevaloradas. Es decir, ha subido mucho en los últimos años y vemos cómo Estados Unidos, en general, las empresas más grandes, están con un precio muy por encima de lo que sus resultados muestran, como deberían estar. Y nos encontramos otros sectores, como por ejemplo Europa, por ejemplo China, que están muy baratos en comparación a Estados Unidos. Porque la gente, como Estados Unidos lo ve más seguro, que es cierto, es más seguro, pues mete todo su dinero ahí. Pero claro, eso provoca que al final se desliga el valor de una acción con lo que realmente debería valer en función de los resultados que presenta la empresa. Sí, que realmente en base a sus resultados deberían valer menos, ¿no? Deberían valer menos. Vale. De hecho, eso se calcula con el PER a nivel financiero, que sería el valor por acción, bueno, la cotización de la empresa, dividido entre el valor por acción. Y lo que vemos es que Estados Unidos ahora mismo tiene un PER de 30, estaba rozando ya, creo que llegó, cuando normalmente debería estar 20, ¿vale? Ponte. Vale, y sigue subiendo. Claro, sigue O subiendo. sea que, para entenderlo, se está desligando cada vez más del precio real que debería tener. Sí. ¿Y eso Al genera precio medio, una vamos. burbuja? O sea, ¿en algún momento pincha y vuelve Sí. a su valor real? No lo llamaría burbuja, pero es cierto que en algún momento, a largo plazo, siempre vuelve a la media. Vale. Y China, Europa, está al contrario. O sea, Claro, está ocurre lo menos contrario. valorado de lo que A mí, por ejemplo, debería. Europa no me gusta en general, porque no le veo futuro. China, tienes el problema político, pero China realmente las empresas valen mucho y están a unos precios súper baratos. Yo tengo acciones chinas, de hecho, pero corres el riesgo pues político simplemente. Político de que un día el gobierno chino decida que esa empresa vale cero, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué O que por guerra comercial con Estados Unidos, pues de repente China, iba a decir segunda, es complicado porque China ahora mismo no está pasando su mejor momento a nivel económico, entonces como que tampoco, no la veo yo hundiéndose mucho más. O sea, por eso Vale, considero que es... vale. Yo soy muy contrarian, yo suelo invertir cuando la acción está caída y cuando todo el mundo huye, yo entro. Te metes tú. Yo ahí entré. Vale, pero para eso hay que saber. Parece que sabes, sí. Y no hay que tener miedo, porque claro, Efectivamente. normalmente los inversores novatos, ¿qué hacen? Van siguiendo a la acción, ¿no? Si Va- sube, me meto. Claro, Si va sube, siguiendo la tendencia. Y a mí eso me parece un error, porque mucha gente lo que hace es vendo cuando cae y compro cuando sube. Es que es al revés. Si realmente claro, quieres ganar dinero, claro. Es que tienes vende comprar por miedo, Claro. claro, Tienes claro. que comprar cuando la gente tiene miedo, compra. Y cuando la gente está muy eufórica, vende. Claro. Y ahí 100% seguro que ganas dinero. Claro, pero, bueno, 100%, pero claro, luchar contra tu O sea, miedo, 100% si hablamos de un índice y lo dejas el dinero el suficiente tiempo. claro. Si hablamos de acciones concretas no, porque puedes elegir la acción incorrecta y ahí ya sí que pierdes. ¿Qué opinas ya a nivel personal? Yo estoy metido en eToro y está el copy trading, de ver cómo invierten otros y directamente les metes dinero para copiarles. Yo estoy metido en eso. ¿Tú qué opinas de ese tipo de inversión? A ver, si lo haces sin entender, no la veo adecuada, porque al final estás imitando algo que no conoces. Y como eso vaya mal, tú O no sea, sabes. Si va bien, tú te alegras, pero no sabes por qué va bien. Claro, lo Y si dejas va mal, como en automático claro. y no sabes quién conduce. Claro. Y si va mal, te entra el miedo, lo vendes y tampoco sabes por qué lo has vendido ni por qué estaba yendo mal. Claro, yo lo que he hecho es investigar, o sea, he hecho copy trading, pero viendo la rentabilidad que ha tenido a lo largo de los años y viendo sobre todo el portfolio de las acciones que tienen, etcétera, para saber, hostia, tiene mucha rentabilidad, pero porque ha invertido en Bitcoin. Entonces, Ya, claro. ya sé que sus activos, pues sí, claro, el año pasado más 100%. Claro, pero no quiere decir que invierta bien, a lo mejor quiere decir que ha tenido suerte y le ha tocado la flauta. Sí. Entonces, intento fijarme en las empresas que están metidos, tal cual, si tienen oro, si tienen plata, tal, cómo de repartidos están, y en base a eso ya me va bien, me va bien. O sea, si una persona quiere empezar a invertir, y realmente en acciones me refiero, de decidir, voy a invertir dinero en esta acción en concreto, tiene que saber hacer análisis fundamental, que es estudiar la contabilidad de la empresa, análisis técnico, que es estudiar las gráficas de cómo evoluciona la acción con sus indicadores, y análisis macroeconómico para saber la economía por dónde va. Si eres capaz de ser conocedor, digamos, de esos tres análisis y saber hacer cada uno, entonces ya estás capacitado para invertir en acciones concretas. Solo el técnico, porque claro, la mayoría de cursos lo que te venden es el técnico, Pero, y day trading, claro, eso te iba a decir, swing pero trading. eso es para trading, no para invertir. O sea, yo lo diferencio. Por un lado está el trading, que es a muy corto plazo, incluso en el mismo día, ¿no? Trading intradía, que se llama. Sí. Y luego está la inversión. Yo cuando invierto lo hago con un plazo de 5 años, más o menos. Vale, o sea, tú vas más a largo plazo. Sí. Y day trading, swing trading sería más en el mismo día o en la misma Por semana, sí. comprando, vendiendo, comprando, Sí, sí, sí. vendiendo, que eso sí que es para un usuario muy avanzado. Sí.
Y ahí ya sí que es cierto que con el análisis técnico te vale. Sí. Sí. Porque O sea, ahí no necesitas el fundamental, porque el análisis ¿no? fundamental te da exactamente igual porque lo vas a comprar y vender en la misma semana. O sea, no le das tiempo a la acción a que responda a sus resultados. Vale, vale. Vamos con lo último. Hmm. Para las personas que tengan poco dinero y digan, yo quiero invertir en algo porque lo tengo aquí muerto del asco. Si tuvieras 500 euros, ¿qué recomendarías hacer? Con 500 euros y quieres empezar a invertir, fórmate. O sea, con 500 euros fórmate porque no vas a llegar a ningún sitio invirtiendo. Vale, Simplemente ese dinero. No recomiendas que lo metan en ningún sitio. No. Fórmate y cómprate libros o algún curso de inversión que veas que más o menos es fiable Ujú. y luego ya comienzas a invertir. Otra cosa es que estés trabajando. Si estás trabajando, pues sí que puedes ahorrar un poco de dinero, por ejemplo, 100, 200 euros al mes de tu sueldo y meterlo en algún fondo indexado, como el MSCI World, o creas una carterita de ETFs, como la que te he comentado de MSCI World, Oro, Nasdaq 100, y ya está, lo vas metiendo, lo vas dejando, y en 20 años, que estadísticamente en 20 años el mercado siempre ha crecido, ¿Vale? ya está. O sea, el plan es meter poquito a poco, o sea, hablo sin tener un capital Sí. inicial, ¿eh? Meter un poquito de tu salario a algo con una perspectiva a 20, 30 años. Sí. Vale. Y todo- que parece poco, pero vete sumando. O sea, coge la calculadora, échale una rentabilidad media del 10% anual y coge 200, bueno, pues el interés compuesto. Id haciéndolo. Claro. Esto es lo típico que se dice claro, con el interés compuesto en 20 años podría ser millonario. Sí, ¿no? realmente sí. De hecho, haced el cálculo, hay muchas calculadoras en internet, simplemente hay que poner en Google calculadora interés compuesto. Vale. Y la primera o la segunda que te salga, accedes y te pondrá aportación inicial, aportación mensual, rentabilidad esperada. En rentabilidad esperada ponte un 10. Quizás puede ser algo menos, un 7. Y luego ya te pones años, y de probando, pon 20, 25, 30, y te va dando lo que ganarías en total. Vale. Pues haced ese ejercicio, queridos oyentes, y con esto, antes de despedirnos, porque siempre tenemos la tradición de que el invitado dé un consejo de vida a los oyentes. Un consejo de vida. En general. No hace falta que sea económico. Una recomendación que tú a través de tu vida hayas aprendido y digas, esto lo tengo que decir en un podcast. Vale. Si confías en algo, no hagas caso a lo que te diga la gente de tu alrededor, ve a por ello. Y si fracasas no pasa absolutamente nada, porque como todos al final vamos a morir, lo mejor es no arrepentirse simplemente. Entonces, ve a por lo que realmente te gusta. Ya está. Muy bonito y muchas gracias por venir. Nada, a ti por invitarme. Un placer, tío. Nos vemos en el siguiente. Hasta mañana.